Eduardo, la semana pasada se publicó la encuesta CEP. Han pasado varios días, pero todavía sentimos las consecuencias. Estamos recién digiriendo esta cifra. Lo que más quedó en la retina fue este 6% de aprobación que tiene la conducción del gobierno de Sebastián Piñera. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de política. ¿Por Yo qué? me lo pregunto. Sí, tú te lo preguntas y nuestros auditores seguro también se lo preguntan, porque nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, viene a contarnos una historia de la cual vamos a poder sacar bastantes lecciones para analizar este momento político. Pero él no cuenta la historia, nos interroga a nosotros con la Exactamente. historia. A ver si hemos estudiado. ¿Cómo está, pero profesor? Gabriel- Esto, ustedes saben, la técnica es flip classroom. Claro. La idea es que los alumnos le enseñan a los otros alumnos y el profesor formula las preguntas. Efectivamente, nos llamaba la atención la semana pasada la evaluación del sistema completo y la enorme necesidad de cambio. Así que nosotros vamos a hablar de cambio y lo vamos a conectar con un caso muy interesante de una empresa que realmente cambió muchísimo. Ya les voy a contar. Es Enel. Claro. Enel es una empresa interesante porque primero, uno no recuerda muchas empresas líderes mundiales italianas. ¿Ah? Italia tiene pocas. Sí, en y auto nomás volvieron Ni a siquiera, hacer. yo también pensé lo Sí. mismo. Claro. Ferrari pensé. Claro. No, Ferrari es relativamente pequeña. Y sin embargo, Enel es la segunda generadora eléctrica más grande del mundo. Y es, en términos de valoración de mercado, en Italia la empresa más grande y tiene una historia de cambio espectacular. Y yo quiero irles contando la historia y también interrogando. Y bueno, ¿por qué es tan necesario, primero que nada, cambiar? ¿Por qué si uno enfrenta esta evaluación está obligado a cambiar? ¿Recuerdan Albert Einstein lo que decía? ¿Por qué es necesario cambiar? Porque Ese si se me haces lo fue. mismo, Ya. ¿qué pasa si tú haces lo mismo? ¿Qué resultados vas a tener? mismo. Lo mismo Lo resultado. mismo. Entonces, Me Einstein... soplaron la respuesta. Muy bien. Pero eso es hacer Claro. trampa. oye. No, pero En bueno. realidad tengo 3 alumnos aquí. Sí, y tenemos ahí a alguien googleando todo el rato Googleando la inmediatamente. respuesta para que no aparezcamos tan mal en este Sí. examen. Está muy bien. Entonces, como dice Einstein, si tú quieres resultados diferentes, debes cambiar. Así que vamos a hablar de cambio. Y antes de hablar de la empresa propiamente tal, hagamos un poco de teoría. Sí. ¿Por qué uno no quiere cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Porque es más cómodo seguir siempre con lo mismo, porque es algo que uno conoce y lo desconocido siempre da miedo. Exactamente. Cuando tú evalúas costo y beneficio, ¿cómo son los costos del cambio? Altos. Justamente ¿Son por altos? esos ¿Qué riesgos. más? ¿Son cuando Desconocido. futuro los costos? Son desconocidos. Bueno, se pueden O calcular sea, tú algo, puedes pero calcular hay- los costos, hay pero una siempre se disparan. incertidumbre, Como- sí. ¿Y los costos cuándo son en el futuro? ¿Cuándo son los costos del cambio? Hoy, Ahora. Ujú. Y usualmente son muy concretos, claro. porque tú abandonas algo. ¿Y cómo son los beneficios del cambio? Incierto. Inciertos. ¿Y Ujú. cuándo son esos beneficios? futuro. A futuro. Entonces tú cambias, yendo a la jerga financiera, un flujo futuro incierto por un costo presente cierto y seguro. Claro. Entonces la evaluación siempre es mala. Sí, Y por eso uno le cuesta cambiar, sí. naturalmente. Entonces cambia en los momentos de crisis, cuando está obligado, amenazado y eso. Como ahora, podríamos decir. Como ahora, efectivamente. Bueno, vamos a la historia de Enel muy rápidamente. Enel se fundó el año 62 en Italia para hacer el tema de la generación, igual como fundó Corfo, Endesa y otras empresas, o sea, como monopolios estatales. Era la época del desarrollismo, por decir así, donde el Estado estaba muy preocupado de mirar el futuro. Y este modelo cambia en los 90, fines de los 90, en que se empieza a liberalizar, a proponer una competencia, y ahí viene un primer gran cambio en que Enel se convierte en una empresa privada, y es largo de contar las historias, pero Enel se convierte entonces en una empresa privada competitiva. Y déjenme preguntarles, ustedes, ¿cómo habrían competido? A ver si dan con la estrategia que siguió Enel. Fíjense que la energía correlaciona con el crecimiento del consumo de energía, correlaciona con el crecimiento De la economía. de la economía,
pero cuando tú eres un país emergente. Sí. Cuando ya eres un país rico, no. Y casi es al revés. Por los temas de eficiencia energética. Eficiencia, preocupación Claro. del tema, en que la gente empieza a ser más consciente, lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que debería ser una estrategia de crecimiento para una empresa en Europa? Ir a mercado emergente. Exactamente. Y eso es Fue lo que pasó. muy rápido. Me estaba masacrando hoy día, Gabriela. No, No, sacaba es que tú sin tienes ninguna. la mente puesta en las No, vacaciones. no. Yo estoy... Eduardo es el típico alumno que se sienta al final de la Bueno, sala de no clase. estaba tan lejos de la realidad. Y el que tira No, los, me portaba bien, me portaba bien, avioncitos por favor. de No, papel. Los conozco. No, no. Y tú al revés. Sí, yo soy la que le lleva la Primera- manzana al profe. En primera fila, muy bien. Ya, entonces efectivamente en él, primero, una estrategia, digamos, notable para Italia, y se tira a conquistar el mundo y de hecho llega a Chile. Claro. Llega a Chile por la compra no de Endesa Chile. ¿Qué compró? Recuerda, Energy. compró En Endesa O sea, España. Endesa España, muy España, bien. perdón. Endesa España que Mal, había sí, ahí comprado a su Punto vez. para mí. Ya, muy bien. Ahí estamos 1-1. Y llega un momento en que se presenta en el mundo de la energía una nueva luz, una locura, si ustedes quieren. Por ahí, por los 90, se empieza a hablar de calentamiento global. Empieza a existir un consenso científico de que los gases de efecto invernadero nos van a liquidar el planeta. Una locura en ese momento. Entonces, ¿qué aparece en el mundo eléctrico como una luz de esperanza? Las La renovables. energía renovable. Renovables, No convencionales. no convencionales. Recuerden que están Sí. las renovables, las no renovables. Las no renovables son las que queman Ujú. combustibles fósiles y por lo tanto liberan CO2 y nos liquidan el planeta, y las renovables. Y dentro de las renovables están las no convencionales. ¿Cuáles son las no convencionales? Viento y... Solar. Solar, viento, geotérmico, un poquito Geotérmico. menos, y hay otras. Ahora, hay una enorme diferencia en el negocio convencional y no convencional, renovable y no renovable, tradicional, y las renovables no convencionales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo son la maquinaria que produce energía en las renovables convencional, las hidroeléctricas, Ujú. por ejemplo, y las termoeléctricas? ¿Cómo son las plantas esas? ¿En qué Por sentido? ¿Cómo el son? tamaño o Porque en capacidad de Tamaño. generación. Son son gigantescas. gigantes. Ujú. Las solares, nosotros de hecho estuvimos conversando acá hace un par de meses con un ejecutivo de Cerro Dominador Ujú. que tiene una planta gigantesca en el norte. Son hectáreas y hectáreas de paneles solares. Pero eso es nuevo. Ahora los paneles las plantas de paneles están creciendo, digamos, 100 megas. Para que tengan usted una idea, Chile más o menos son 15 gigas. Ujú. Son como 15.000 megas de potencia eléctrica. Una planta típica, como Nehuenco, es 300 megas, 0,3 gigas. Sí. 0,3 gigas. Recuerden eso. Ujú. En él son unos 88 gigas en todo el mundo. Ujú. ¿Ah? Pero esta gente habla en gigas. Sí. Ujú. ¿Ah? Ralco debe ser 0,6 gigas, algo Ujú. así. Son siempre cercanos a 1000 megas. Ujú. Pero cuando parten las energías renovables no convencionales, son No, es minúsculo, microscópicas, claro. son minúsculas. Entonces, tú cambias una empresa que está preocupada a hablar de proyectos gigantescos que se Ujú. financian a 20 años, Sí. que se negocian en el piso 50 en un Sí. rascacielos, a trabajar proyectos que pueden en el extremo estar en el techo de tu casa. Ujú. Entonces ahí, en él, que decide apostar en esta locura, se tiene que preguntar, bueno, pero ¿lo hago yo como en él o hago otra cosa? ¿Puedo yo cambiar tanto? ¿Puedo pasar de ser prácticamente un banquero Sí. Ujú. con proyectos multimillonarios y poquitos clientes además? Porque si tengo estas Sí. tremendas... ¿Lo puedo hacer yo? ¿Puedo hacer ese cambio tan potente yo mismo? No, y de hecho hicieron como no un spin-off, pero armaron otra sociedad. Exactamente. Hicieron un spin-off que se llamó En Enel Green Power. Ujú.
Y ahí ponen a un líder, un señor Francesco Starace, que dice, yo acá tengo que armar esto de cero, con gente que sea más como entrepreneurial, así, que tenga más como... y buscar modelos que mi matriz no va a lograr porque ellos ya están seteados de una cierta manera. Entonces arma Green Power en paralelo, buscando justamente las energías renovables no convencionales. Acá quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Europa se adelanta en estas energías no convencionales comparado con las empresas norteamericanas? Que para nada. Las empresas norteamericanas siguen en la industria tradicional de grandes plantas y en gran parte funcionando con combustibles fósiles. Dígame 2 motivos por los cuales... ¿Pueden ser los compromisos medioambientales? Ok, ya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Estados Unidos que y Europa? No Participaba tan activamente en estos compromisos donde Europa sí lo hizo. Muy bien. También puede estar el acceso a distintos combustibles, aunque hay petróleo en el Mar del Norte, pero Muy bien. el shale gas en Estados Unidos es bastante abundante todavía, entonces quizá eso también lleva a que el cambio de matriz sea distinto. Muy bien las 2 respuestas. La respuesta de Gaby más bien dedicada al compromiso, a la ideología, a la forma que piensan los europeos, que es muy verde, por decir así. Muy bien. Y por otro lado, que Hay una cosa de negocio también. Y además y lo segundo... el acceso al recurso, claro. Sí. Exactamente. Porque Europa, aparte de Noruega, y tú tienes razón, un poquito Escocia, en realidad Europa no produce combustibles fósiles. En cambio, Estados Unidos muchísimo. Entonces hay todo un lobby y una maquinaria. Entonces también hay un medio ambiente de negocio para que los europeos estén explorando esta nueva forma. ¿Ah? Pero en los cambios, fíjate, cuando son tan revolucionarios, tú haces una enorme apuesta. Es que, como les decía yo, es casi una locura. ¿Ah? Y ahí ocurre algo que habíamos comentado. Tuvo suerte en Starace ahí, o no, en general. la industria de renovables no convencionales, porque hubo un enorme cambio tecnológico. ¿Cuál fue? ¿Qué hizo que de repente las energías renovables no convencionales fueran realmente competitivas? ¿Se pudo almacenar la energía? No, ¿El fíjate, desarrollo? No es el panel desarrollo de la panel batería. solar bajó de Todavía. precio. Los paneles solares bajaron, pero voy a mencionar 2-1. Estoy masacrando, estoy de vuelta. Pero, Estamos pero ya tenemos tecnología de almacenamiento. Hay ciertos avances en eso. Tienes razón, déjame adelantar y voy a volver. En él sigue buscando, efectivamente, formas de almacenar, que es la gran temática. Por ejemplo, explorando de que el almacenamiento lo hagan autos. Claro. Eso es muy interesante porque está haciendo ahí una sociedad con Tesla, entre otros, de tal manera de que los autos puedan almacenar, y que rápidamente puedan reinyectar la energía a la red, y en eso también está en él, pero no han logrado, no han llegado a puerto, están en eso. Así que eso está por verse. Pero lo que realmente ocurrió es que tuvo esta suerte de que China aparentemente subsidió la industria de generación solar. ¿Por qué? Porque China, ¿qué no tiene? No tiene combustible No tiene fósiles. combustible fósil. Entonces, no quiere depender, super invirtió, ustedes saben cómo invierten los chinos, y produjeron una enorme disponibilidad de paneles solares y los precios se fueron al suelo. Y por primera vez, oye, la energía fotovoltaica compite mano a mano con la fósil, pero esto está pasando ahora. El 2007, de hecho, por primera vez en Alemania se adjudica un contrato de energía renovable no convencional sin subsidios. Starace ahí dice, yo prefiero no apostar en la fotovoltaica en Europa, porque Europa está fuertemente subsidiada. Y entonces, ¿qué riesgo tienes tú? Que te eliminen el subsidio. Que te eliminen el subsidio. Entonces tú quedas con un riesgo político enorme. Él dijo, no, yo voy a irme a lugares donde no esté subsidiado, de tal manera que mi posición sea realmente
fuerte. Bueno, él es enormemente exitoso en esto, hace crecer en Chile cuando ocurre este golpe de costo, se adjudican todos los Sí. contratos y ahora eso se multiplica en todas partes del mundo. Starace vuelve en él y ahora como el CEO, pero ahora él es el número uno. Entonces se da este cambio que se hace por fuera, pero al final se termina importando a la misma empresa. Así que Saquen ustedes sus propias conclusiones sobre el cambio en el modelo y en la matriz también que manejaba en él. Marco Signe, director del MBA de la Universidad Católica, muchas Muchas gracias. gracias por Encantado. habernos acompañado en Pauta Y Bloomberg. que recuerden que yo saqué más puntos.